Muy, pero muy buenas tardes a todos nuestros queridos hermanos y amigos que sintonizan esta franja bíblica. A nombre de Ministerios Personales de Maranata, la Iglesia Maranata, se les da una cordial bienvenida a su clase laica de los sábados con el tema de las 28 doctrinas fundamentales. Ya llevamos más de la mitad, hoy será la número 21. Así que nos quedan faltando realmente pocas, pero vamos a seguir ahí porque es necesario conocer todas las doctrinas bien para dar razón de nuestra fe cuando alguien demande de nosotros y nos diga, bueno, ¿qué es lo que ustedes creen? ¿Qué es lo que ustedes practican? Y bien, como es nuestra costumbre, no abrimos la palabra de Dios sin pedir primero la presencia del Espíritu Santo. Tengan la amabilidad donde se encuentran de asumir una actitud reverente de oración. Nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos de ti porque has cuidado de nosotros hasta este momento y nos das esta oportunidad de estudiar tu santa palabra. Te rogamos, Santo Espíritu, que tomes posesión de nuestra mente, que tú seas el maestro y que grabes en nuestro corazón estos principios de tu santa palabra. Quédate con nosotros en todos los lugares en donde estamos. Lo estamos solicitando en el nombre incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bien, tal como habíamos anunciado hace una semana, nuestro tema de hoy, nuestra doctrina de hoy, titula La mayordomía. Forma parte de ese grupo de doctrinas de la vida cristiana. Entonces, específicamente hoy este será el tema de la mayordomía y nada más conveniente que definir qué es la mayordomía. Para el cristiano, mayordomía, nótese, para el cristiano, significa la responsabilidad que le cabe al hombre por todo lo que Dios le ha confiado y el uso que de ello hace, de lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, la vida, el ser físico, o sea, nuestro cuerpo, el tiempo, los talentos y capacidades, las posesiones materiales, las oportunidades de servir a otros y su conocimiento de la verdad. Entonces, la responsabilidad, el manejo de todos estos aspectos es lo que se llama mayordomía. Y claro, este vocablo viene de la palabra mayordomo, o sea, el domo, el manejador, el señor mayor de una finca, de una hacienda. Dios nos considera mayordomos, manejadores de todo lo que Él nos ha dado. Sigamos definiendo el término. En sus dimensiones más amplias, por lo tanto, la mayordomía abarca el uso sabio y abnegado de la vida. Se puede resumir en esa gran frase. Tengámosla en cuenta. Entonces, ¿qué es la mayordomía? El uso sabio y abnegado, desinteresado de la vida, porque a veces hacemos usos egoístas de lo que Dios nos ha dado. Por eso viene la palabra abnegado de la vida, con todo lo que Dios nos ha dado, el uso sabio y abnegado de la vida. Bien, vamos a ver algunas formas de reconocer que Dios es el dueño. Por ejemplo, hablemos de la mayordomía, el manejo sabio del cuerpo. Los cristianos tienen el privilegio de desarrollar sus poderes físicos y mentales al máximo de su capacidad y oportunidades. Al hacer esto, honran a Dios y se capacitan para ser de mayor bendición para con sus semejantes. Las personas que andan sin Dios, obviamente, no entienden este principio y esta responsabilidad de manejar nuestro cuerpo de tal manera que podamos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Las personas que no son cristianas ignoran lamentablemente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios desea morar en nosotros y que por lo tanto
Este cuerpo hay que mantenerlo limpio por dentro y por fuera. Entonces, ese manejo debe ser muy sabio, muy competente. Antiguamente, los romanos en su cultura y los griegos también en su cultura tenían una filosofía: comamos y bebamos que mañana moriremos. Y vivían de cualquier manera, y en borracheras, y en orgías, y le daban un uso terrible a la vida y al cuerpo. ¿Por qué? Porque no tenían conciencia de que este cuerpo es una obra maravillosa de Dios y que por lo tanto hay que cuidarlo en su alimentación, hay que evitar las enfermedades, hay que evitar los malos hábitos, los vicios, etcétera. Lastimeramente, esas culturas no tuvieron esta ilustración, pero hoy, gracias a Dios y a su santa palabra, nosotros tenemos esa orientación. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto es santo. Y algo santo hay que manejarlo, como dice la palabra, con santidad. Veamos entonces otra manera de reconocer que Dios es el dueño y sería en la mayordomía de las capacidades. Cada talento, cada, ¿cómo lo llamaríamos? Disposición, habilidad que Dios nos ha dado puede ser usado para glorificarlo, ya sea al que lo posee o a su dador original. Debiéramos cultivar los dones, los regalos que el Espíritu Santo le concede a cada uno de nosotros con el fin de multiplicarnos, o sea, de crecer cada vez más en capacidades, en habilidades, en entendimientos. Eso es lo que Dios quiere. No que nosotros seamos personas muy limitadas, muy restringidas, no. Dios quiere que desarrollemos todo el potencial que ha colocado en nuestro cuerpo. Para tener una idea de lo que Dios quiere en nosotros, Jesús justamente algún día, y eso está registrado en su palabra, contó una parábola, la siguiente parábola. Dice que un señor, dueño de una hacienda, llamó a 3 de sus trabajadores, de sus siervos que le colaboraban, y dice, a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Los conocía muy bien y luego se fue lejos. Ahora bien, esto de los talentos tiene un equivalente en el pasado. Cuando uno busca en medidas, en pesos y medidas en las enciclopedias, uno entiende que un talento podría equivaler a 20 kilos de plata. Eso es bastante. No sabemos cuántas monedas de plata serían, y le entrega a sus colaboradores para que trabajen ese capital. A uno le dio 5 talentos, imagínese usted, como 100 kilos. A otro 2, que serían como 40, y a otro 1, que serían 20 kilos o monedas de plata. Traduzcámoslos como bien nos parezca hoy. Por decir algo, a uno le dio 100 millones, a otro le dio 40 millones, y a otro le dio 20 millones. Y entonces el señor se fue. Pasado un buen tiempo, posiblemente 1 o 2 años, no sabemos, la parábola no lo dice, el señor regresó. Esto lo contó Jesús. Y el señor regresó, entonces los llamó para pedirles cuentas. Y el trabajador, quien recibió 5 talentos, le dijo, Señor, tú me diste 5 talentos, yo los he trabajado, los he multiplicado, y aquí te doy otros 5, o sea, te devuelvo 10 talentos. Ay, ese señor se puso feliz y le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, te voy a aumentar tu salario y tu posición. Entra en el gozo de tu Señor. Puso feliz, claro, imagínense, le trabajó bien el dinerito. Entonces le preguntó al otro, al que le dio 2 talentos, y él dijo lo mismo, Señor, yo pues conforme a mi capacidad, usted me dio 2 y yo lo trabajé, y aquí tengo otros 2, o sea que le devuelvo 4. Ay,
Bien, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estaba feliz ese patrón. Y Jesús siguió contando su parábola. Ustedes saben que las parábolas son comparaciones, historias que pueden ser reales y no reales, pero hay una lección en ellas. Entonces llamó al que le había dado un talento. Y dijo, bien, hijo, ¿y tú cómo hiciste con tu trabajo del talento? Él dijo, Señor, mire, yo sé que usted es muy exigente, que usted pide más que deme, y a mí me dio miedo, y yo, pues por allá hice un huequito, y yo enterré ese talento y lo tuve ahí guardadito, y ahora que usted vino, pues ya fui y excavé, y saqué su talento, aquí lo tiene, yo se lo devuelvo. El Señor dijo, ¿cómo así? Entonces tú no lo trabajaste, no lo usaste. No, señor, porque me dio miedo de usted es muy exigente. Mal siervo, no ha sido fiel, por lo tanto, queda despedido, no más aquí en mi finca. Y hágame el favor, ese talento, le dijo a los otros, se lo entregan al que trabajó 5 y me entregó 10. Ahora tiene 11. Como quien dice, 5 más 5 igual a 11. Raras esas matemáticas, ¿no? Y quedó despedido ese trabajador. Bueno, ¿cuál era aquí la enseñanza que el Señor tenía? Pues que a muchos de nosotros nos ha dado habilidades, talentos diversos y quiere que esos talentos sean usados para su gloria, para beneficio de los demás y sí, beneficio personal también, pero que sean multiplicados. O sea que yo siendo un buen músico, de pronto siendo buen músico voy a tener muchos amigos y voy a tener otras opciones. Así, Dios nos ha dado muchas cosas, muchas cualidades. Usted ve que este mundo está lleno de gente muy linda, muy destacada, con grandes talentos en el arte, en la cocina, en la oficina, en los negocios, en tantas cosas que hay. Y Dios quiere que eso se multiplique, que los usemos y los multipliquemos. Pero si Dios me dio un talento y yo lo entierro, no lo uso, no tengo esa conciencia de que Dios quiere que mi mente y mis habilidades sean desarrolladas, ahí estoy mal, Dios me va a rechazar porque no utilicé esas habilidades. Entonces, la mayordomía también implica poder utilizar toda esa inteligencia, esa habilidad con que nacimos y otras que hemos ido adquiriendo por el camino. Así que Dios a todo mundo le ha dado algún talento. Y si uno utiliza bien ese talento, esa capacidad, esa habilidad, se va a multiplicar y puede ir adquiriendo otras. Y que se haga siempre todo para honrar a Dios, para beneficiar a los demás y claro, también para beneficio personal, porque Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Bueno, entonces ya hemos visto que nos dio un cuerpo, somos responsables de su manejo, de su uso, nos ha dado talentos y ahora vamos a ver que nos ha dado el tiempo. Es otra manera de reconocer que Dios es el dueño. Dios es el dueño de mi cuerpo, Dios es el dueño de mis habilidades porque Él me las ha dado, pero también me ha dado el tiempo. Y por cuanto el tiempo es un regalo de Dios, un don de Dios, pues cada momento es precioso. Increíble, ¿no? Que nos concede con el fin de que formemos caracteres adecuados para la vida eterna. Hay muchas personas que no entienden este principio del aprovechamiento del tiempo y pasan las horas en ociosidad, en holgazanería, en pereza, durmiendo, en cosas o actividades que no tienen ningún provecho, en malos hábitos, en vicios. Caramba, Dios nos va a tomar cuenta de ese tiempo y más cuando somos seres limitados, somos seres finitos. Dios es eterno, el tiempo para Él no cuenta, pero para nosotros sí. La Biblia dice
que Dios nos ha dado 70, 80 años en los demás, algunos llegan a los 90 y muy raro es el que pase de 100 años hoy por hoy. Entonces, nosotros no somos eternos y hay que aprovechar cada momento, cada minuto, cada hora de nuestro tiempo y que esto nos quede muy claro a cada uno de nosotros. Dios es el dueño de mi tiempo. No puedo decir, no, yo hago lo que quiera con mi cuerpo, yo hago lo que quiero con lo que Dios me ha dado inteligencia, yo hago lo que quiero con mi tiempo, si yo no quiero ir, si yo no quiero trabajar, si yo no quiero estudiar, si yo... No, no es así. Dios me va a tomar cuenta de todas estas cosas. Otra manera en que vemos que Dios es el dueño y que nos ha dado también otro aspecto son los recursos materiales, las posesiones materiales. Ahí entran no solamente casas, apartamentos, carros, la moto, el empleo, el dinero que nos dan, con el fin de recordarnos que Él es la fuente de toda bendición. Entonces, Dios instituyó un sistema de diezmos y ofrendas. La palabra diezmo viene de 10. La palabra 10. El 10% Dios ha previsto que le sea devuelto. No porque Él lo necesita, no, sino porque Él quiere enseñarnos a ser reconocedores de que Él nos da el tiempo, la salud, las habilidades para poder conseguir los recursos. Y por lo tanto, es como si Él es el dueño de todo. Dígame, ¿qué patrón me da a ganar 1.000.000 de pesos? Y entonces me dice, vea, mijo, quédese con 900.000 y devuélvame solo 100, el 10%. Eso no lo hace nadie. El patrón siempre quiere ganar la mayor cantidad, pero Dios es tan bello, tan hermoso, que Él solo espera que le devolvamos, no que le paguemos. No, a Dios no se le paga nada. Que le devolvamos porque Él es el dueño, el 10%, y las ofrendas que son voluntarias, ya es lo que yo quiera en mi corazón dar. Los adventistas del séptimo día hemos adoptado un modelo, que se encuentra en el libro de Levítico, como un método sólido y bíblico que les permite financiar la proclamación del Evangelio. O sea, esto se lleva a la iglesia. En otras palabras, hay predicadores hoy por hoy que dicen que el diezmo ya pasó de moda, que eso fue dado solo a los judíos, que hoy por hoy no hay que entregarle al Señor los diezmos. Y claro, hay malos ejemplos, malos testimonios de la utilización del diezmo. No sucede en la iglesia adventista porque cada pastor está dedicado 24 horas, si es necesario, a la obra de Dios. No puede trabajar en otra cosa, no puede tener otro trabajo y todos tienen el mismo salario. Así tengo una iglesia grande de 300, 400 miembros o tengo una iglesia de 50 miembros, ganan lo mismo, de acuerdo a su cantidad de años, a sus estudios. Hay unas tablas donde se le paga al pastor, al ministro, de acuerdo a sus estudios, a sus años de experiencia, etcétera, y todos ganan igual. Pero hay el mal testimonio de pastores no adventistas que se han enriquecido. Conocemos por internet que hay un pastor que tiene hasta avión personal, tienen tremendas limusinas, apartamentos en Miami, andan con unos lujos espectaculares a costillas de los diezmos y ofrendas de su iglesia. Y claro, ese es un mal testimonio, un mal ejemplo, y la gente critica esas cosas y creen que todos son iguales. Gloria a Dios que en la iglesia adventista no es así. Hablemos un poquito de los diezmos, más detenidamente. La escritura nos dice que el diezmo es santo, y algo santo quiere decir apartado para un uso santo, sagrado. Entonces, si el diezmo es santo al Señor, simbolizando el hecho de que Dios es el dueño de todo, pues entonces se le debe devolver por cuanto le pertenece, porque Él es el dueño. Lo que dije anteriormente, a Dios no le pagamos, no, le devolvemos.
como un reconocimiento que es el dueño de mi cuerpo, de mi vida, de mi tiempo, de mis talentos, de todas las habilidades que me ha dado. Entonces, yo con todo amor le devuelvo porque Él promete darnos bendiciones. Veamos entonces la norma que está en Levítico capítulo 27, versículos 30 y 32, que a la letra dice así en la palabra de Dios. Y el diezmo de la tierra. Acuerden que 10 quiere decir 10%, diezmo, 10%. El diezmo de la tierra, así como de la simiente de la tierra y como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová, le pertenece a él. Y claro, notemos que esto se escribió en un ambiente en que la mayoría de israelitas eran agricultores y eran pastores, eran ganaderos, están dedicados a sus ganados y a sus siembras. Dios le regaló a cada familia una finca, una hacienda, en lo que ellos llamaron Canaán, o sea, Palestina. Tenían dónde vivir, dónde sembrar, dónde tener sus animales y vivían de eso. Dios les proveyó, les regaló todo eso. Entonces, le dice que deben devolverlo. El diezmo es cosa dedicada a Jehová, es de Jehová, pertenece a Dios. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Hoy por hoy, pues, no todos nosotros somos agricultores ni ganaderos, somos empleados posiblemente, tenemos negocios personales, una persona es modista, otro es mecánico, otro es contador, otro es abogado, médico, dentista, etcétera. Entonces, hay que hacerle la aplicación a esto. Como en ese tiempo esas profesiones no eran usuales, por eso no se escribe esto, sino lo que era más usual con el pueblo de Israel. Sigamos hablando del diezmo. El sistema del diezmo es hermoso en su sencillez. ¿Por qué? Porque su equidad, su equilibrio se revela en la obligación proporcional que coloca sobre ricos y pobres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la persona que gana 5 millones mensuales, sus diezmos serán 500,000. Pero la persona que gana solo el salario mínimo, digamos que es 900,000, pues solo devuelve 90 y el otro devuelve 500. Qué sabiduría la de Dios, ¿no? El que más recibe, más le devuelve el Señor. El que menos recibe, menos le devuelve el Señor, porque esa es la proporción, esa es la justicia y la sabiduría de Dios. Qué lindo, ¿no? Es hermoso, es sencillo. Ahora, sacar el diezmo a la cuenta es muy fácil. Usted pone ahí en su papel que me gané 780,000 este mes. Pues escribe 780,000 y le quita entonces un cero que representa el 10% y le quedan 78,000 pesos. Ganó 780,000, le quita un cero y quiere decir 78,000, que es su diezmo. Es muy facilito sacar la cuenta. Y Dios tan sabio, tan lindo, que Él pensó en todo esto. Al fin y al cabo, es Dios. Seguimos hablando de los diezmos. Lejos de abrogar, de quitar esta institución, el Nuevo Testamento da por sentada su validez. Así digan algunos que no, que ya en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. Claro que sí. Jesús aprobó él mismo el pago del diezmo, la devolución del diezmo, y condenó a los que violan su espíritu. Ya lo vamos a leer en Mateo 23:23. Los diezmos son sagrados y deben utilizarse exclusivamente con propósitos santificados, que específicamente es para los que predican la palabra de Dios y han dedicado sus vidas y su tiempo para ello. Veamos entonces lo que Jesús dijo en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Voy a parar ahí. Escribas, sí, eran los que se dedicaban a conservar las escrituras, ¿no? Eran rollos bien curtidos de animales, los curtían bien, los alisaban bien
y los unían en tiras largas y sobre esas tiras en columnas escribían la palabra de Dios de ese tiempo, que era el Antiguo Testamento. Esos eran los dedicados a conservar esos rollos. Y como se utilizaban y se manejaban, se manipulaban, pues se iban deteriorando y ellos eran los encargados de estar reescribiendo. Entonces, esos son los escribas. Y fariseos son los doctores de la ley, los maestros del tiempo de Jesús, que se las sabían todas, pues, del Antiguo Testamento y aplicaban todas las lecciones de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Pero Jesús aquí les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Y qué es una cosa hipócrita? Que aparenta, ¿no? Les dice, porque diezmáis la menta. ¿Qué tan grande es la menta? Y el eneldo y el comino. Imagínense, hasta los granitos de comino los diezmaban. Y dejáis lo más importante de la ley. 2 puntos. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, diezmar, sin dejar de hacer aquello. Entonces, Jesús no desautorizó el diezmo. Dijo, era necesario hacerlo. Pero también observar, practicar la justicia, darle a cada cual lo que merece, la misericordia. Misericordia viene de 3 raíces latinas en español, que quiere decir mi cercus cardios, cerca de mi corazón. Cuando alguien o algo llega a mi corazón, le llama misericordia. Y la fe, creer en lo que el Señor ha dicho. Entonces, es bueno practicar el diezmo, pero también con un espíritu de justicia, de misericordia, de amor y de fe en las promesas de Dios. Y Jesús lo ratificó. Así algunos digan que no, que el diezmo ya en el Nuevo Testamento no existe. Claro que sí, por supuesto, lo acabamos de leer. Ahora bien, ¿cómo es el sistema? Los diezmos, los miembros de la iglesia los llevan voluntariamente a lo que llaman la Biblia al alfolí. Eso está en Malaquías 3:10. La alfolí quiere decir la tesorería de la iglesia. Siempre había al entrar a las sinagogas y el templo una especie de alcancía grande con una obertura donde uno introducía las monedas. En el tiempo pues no existían los billetes exactamente, sino todo eran monedas, y se devolvía ahí, ese es el alfolí. Y dice Malaquías 3:10, para que haya alimento en mi casa. Claro, porque con esos diezmos se sostenían los levitas, los sacerdotes, los que manejaban el templo, la iglesia. Entonces, el plan de Dios, en otras palabras, es que el diezmo es para que haya suficientes fondos en la iglesia de Dios con el fin de proveer para las necesidades de su ministerio y llevar adelante la predicación del evangelio. Que haya personas dedicadas 100% de su tiempo a la predicación del evangelio y a la atención de los miembros de las iglesias. Entonces Dios en su sabiduría ha previsto eso con la devolución de los diezmos. Hablemos un poquito de las ofrendas, que las ofrendas es parecido, pero es un poquito diferente. Los cristianos, nosotros cuando estamos agradecidos de Dios, porque sabemos que el diezmo es mi obligación con Dios, devolverle, eso no se toca. Pero yo así estoy agradecido por muchas cosas y no puedo limitarme sobre entregar el diezmo. En Israel, el tabernáculo y más tarde el templo fueron construidos gracias a ofrendas voluntarias, dice el libro de Éxodo en su capítulo 36. Y eso es las que se entregaban con corazones bien dispuestos, con alegría, no que, ay, que me toca. No, me toca no. Que yo amo a Dios y yo quiero ver las cosas de Dios cómo progresan y la gente trajo con buena voluntad, y así debe ser el espíritu de nosotros hoy por hoy. Leamos lo que sucedió, por ejemplo, para construir el santuario, que era de un pueblo que venía de esclavitud, no habían recursos, pero cuando ellos salieron mucha gente les dio alhajas, regalos, y ellos los tenían ahí.
Éxodo 36, 2 al 7 dice lo siguiente. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella, para construir el tabernáculo. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído. Note, ofrenda, no diezmos, ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla, la obra del santuario. Y seguimos leyendo, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. O sea que hubo varios días, no sabemos cuánto tiempo, para traer esas ofrendas. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, uy, Moisés, el pueblo trae mucho más de lo que se necesitaba para la obra del santuario que Jehová ha mandado que se haga. ¿Cómo les parece? Entonces, sigue diciendo el relato, Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la obra del santuario, ya suficiente. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Aquellos de ustedes que me han acompañado los domingos de noche en el tema del santuario, ya pasamos por este tema y vimos la cantidad de kilos en oro que llegó a la tonelada de plata, de bronce, de cortinas, de incienso, etcétera. La cantidad de materiales que se usaron y eso llega casi a 1 billón, con B, billón de pesos hoy. Así que las ofrendas fueron súper abundantes y de todo corazón para hacer el tabernáculo en donde el Señor moraría personalmente, presencialmente con su pueblo Israel. Y todo hecho con ofrendas. Sigamos hablando de las ofrendas. Hoy, por ejemplo, hoy también el Señor nos pide que seamos liberales en dar así como Él nos ha prosperado. Dios no pide más de la cuenta, ¿no? Se necesitan ofrendas para construir, mantener y operar iglesias y para establecer obra médica misionera que demuestre el significado práctico del Evangelio. La Iglesia Adventista alrededor del mundo tiene una buena cantidad de universidades, de colegios, de sanatorios, de clínicas. Lastimeramente, por aquí en Cali hubo un centro médico que se terminó por falta de recursos, pero en otros lugares hay esos centros médicos y en otros países tenemos clínicas. Uno de los países que más tiene es Estados Unidos. También tenemos en Europa, en Australia, etcétera, porque entendemos que la obra de Jesús era triple. Él enseñaba, predicaba y sanaba. Entonces, la iglesia se le encomendó seguir esa misma misión, ese mismo trabajo que hace el Señor. Enseñar, está con universidades, colegios, escuelas. Sanar, con todos los centros médicos, las clínicas, hospitales, cursos que se dan de nutrición, etcétera. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora los sábados aquí en la mañana, en los temas sobre el cáncer con el doctor Mejía. Bueno, esas son maneras de seguir cumpliendo la obra y la predicación, sosteniendo el pastorado para que se pueda predicar el evangelio. Entonces, las ofrendas se utilizan exclusivamente para estos proyectos. El diezmo para sostener a los pastores, la predicación del evangelio, pero las ofrendas es para todo lo demás. Hay aquí en el Amazonas, Perú tiene una cantidad de lanchas misioneras con médicos y enfermeras y avionetas que van a distintos caseríos, aldeas de personas que viven en condiciones muy difíciles
para llevarles tratamientos de salud. Todo esto lo hace la iglesia en el Brasil. Es bastante desarrollada esta obra y eso se sostiene con las ofrendas, no con los diezmos, que nos quede bien claro. Ahora bien, hay un principio en esta mayordomía de las posesiones materiales. Y el principio de la mayordomía se aplica tanto a lo que damos como a lo que nos queda. El uso que hacemos de lo que queda también nos prueba, es como una prueba, una demostración delante de Dios. Nuestro uso de los bienes materiales revela cuánto amamos a Dios y a nuestros semejantes. Hay personas que acumulan riquezas para su vanagloria, para su orgullo, para su autopoder, para humillar a otros. Ese no es el plan de Dios. Lo que nos queda después de dar diezmo y ofrendas es para utilizarlo sabiamente en favor de nuestra familia y del prójimo. ¿Por qué no? Hay un sistema que en Estados Unidos comenzó y se llama sostén propio. Este sostén propio, ¿qué quiere decir? Ejemplo, conocí de un hermano que tiene una industria de muebles y él vende muchos muebles, devuelve sus diezmos, da sus ofrendas, pero era tantas las ganancias y comenzó a acumular cierta riqueza que él dijo, bueno, yo quiero con todo esto que Dios me ha dado hacer algo más fuera de los diezmos y las ofrendas. Y entonces él dijo, yo quiero que haya un sanatorio o una pequeña clínica en tal ciudad y en tal otra. Y le preguntó a la iglesia si le gustaba la idea y dijeron, claro, por supuesto. Y entonces construyeron 2 sanatorios y él dio la construcción y sostiene enfermeras y médicos con las ganancias de su fábrica, porque son bastantes. Y así hay muchos. Ese fue el sostén propio que se inició en Norteamérica. Algunos han tratado de copiarlo aquí, pero mal encaminado. Algunos piensan que el sostén propio es rebelarnos contra la iglesia. No, señor, que hacer nuestros planes aparte. No, es en conformidad y consejo de la iglesia. Ese es el plan de Dios. Entonces, el principio es, yo le devuelvo a Dios lo que le corresponde, pero lo que a mí me queda, debo manejarlo sabiamente y con abnegación, con amor también a mi prójimo. Para eso Dios me ha bendecido suficientemente. Hablemos de lo contrario, de la infidelidad, o sea, no ser fieles, no ser correctos. Al verlos usar a las personas los diezmos y ofrendas para su propio beneficio, se les advirtió que lo que hacían era robar y se les atribuyó su falta de prosperidad a su infidelidad fiscal. En otras palabras, si yo no le devuelvo al Señor los diezmos, si no doy ofrendas y los uso es para mí, entré en un terreno de infidelidad y lógico, no voy a tener la bendición de Dios. ¿Cómo sé esto? Porque en la palabra de Dios está escrito y muchos de nosotros conocemos este pasaje que vamos a leer de Malaquías 3, versículos 8 y 9. A la letra dice, ¿robará el hombre a Dios? Y es una pregunta que Dios mismo hace a través del profeta Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Uy, qué tremenda declaración. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, contestó Dios. Malditos sois. Uy, con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Así como hay bendición para los fieles, hay maldición para los infieles. Y aquellos de nosotros, y perdonen ese ejemplo personal que es horrible, porque las cosas personales pues no se deben poner, pero es lo que ahorita yo me acuerdo. Yo tenía 6 años cuando mis padres conocieron el mensaje adventista. Y yo sé de niño lo que es devolver los diezmos. Y más tarde, cuando yo tuve mi hogar y mis hijos eran pequeños, se devolvían los diezmos.
y hoy ellos devuelven sus diezmos. Y ya prácticamente por 4 generaciones devolvemos los diezmos y hemos probado que a veces puede llegar a la nevera a estar vacía, la alacena vacía, pero ese día no nos acostamos sin comer. Llegan mercados, llegan bendiciones porque Dios cumple su palabra, que es bendecido el que es fiel con él, pero hay maldición cuando no somos fieles al Señor. Veamos la mayordomía de otro punto de vista. La mayordomía de nuestro planeta. ¿Cómo así? Sí, señores. Somos administradores de este mundo, de esta naturaleza, y debemos hacer todo lo posible por mantener la vida en todos los niveles, preservando intacto el equilibrio ecológico. Hoy se habla mucho de eso, del desequilibrio ecológico, de cómo la naturaleza se está acabando, los animales, hay especies que están acabando, etcétera. Ustedes ya saben, y que el clima, el problema climático, por culpa de nosotros que no hemos sabido cuidar nuestro planeta. Pues dice la Escritura que la segunda venida de Cristo es el tiempo en que Él, entre varias cosas que va a hacer cuando venga, va a destruir a los que destruyen la tierra. Eso está en Apocalipsis 11:18. Destruir a los que destruyen la tierra. Eso quiere decir que nosotros somos mayordomos, administradores también de la tierra, de la naturaleza, de las plantas, de los árboles, de los animales. Dios ha dado todo esto para bendición y beneficio de los seres humanos, pero lo hemos descuidado. Ahora, veamos a Cristo como mayordomo. ¿Cómo así? Sí. La mayordomía correcta constituye abnegación, o sea, negación de sí mismo, no egoísmo, lo contrario de egoísmo. Es nuestra completa entrega a Dios y al servicio en favor de la humanidad. En comparación con este don, con este regalo, ¿qué podríamos dar nosotros? Cristo entregó no solo todo lo que tenía y lo poseía todo, porque es Dios, sino también se entregó a sí mismo, y en esto consiste la mayordomía. Así que Él dio todo. Cristo es un ejemplo de mayordomía. Es más, ustedes saben que Él está en la cruz y su vestido embarrado, sudado, sangrado, aún se lo repartieron, le echaron suerte a quién se quedaba, cuál soldado se quedaba con su vestido. Aún su vestido se entregó para beneficio de otros. Todo lo dio el Señor y su propia vida es el mayor ejemplo. Entonces Cristo es el modelo de la mayordomía, es el mayordomo totalmente ideal. ¿Qué bendiciones habría si nosotros somos fieles? Bendiciones personales, bendiciones de la mayordomía. Número 1, se promueve nuestro crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter. Sí, porque cuando uno devuelve fielmente, está martillando el egoísmo, está quitando el egoísmo, lo está aplacando, porque siempre el egoísmo quiere todo para mí, pero cuando yo le devuelvo al Señor lo que es, se está desarrollando mi carácter, ser abnegado, ser desprendido, no amante de las cosas materiales, y estoy creciendo espiritualmente porque estoy confiando en Dios, en sus promesas, en lo que Él ha dicho, soy obediente. Número 2, que la mayordomía fiel también nos ayuda a obtener la victoria sobre la codicia y lo que ya dijimos, y el egoísmo. Tercero, que la mayordomía nos lleva a desarrollar hábitos de economía y eficiencia, porque el 90% que nos queda hay que saberlo usar inteligentemente, aprender a no derrochar, a gastar en cosas innecesarias, ser eficientes y económicos, y Dios nos va a bendecir en esa forma. Ahora, también
podemos llegar a ser una bendición para nuestros semejantes. Y esa es una bendición de la mayordomía. En otras palabras, los verdaderos mayordomos bendicen a todos los individuos con quienes se ponen en contacto. ¿Cómo así? La mayordomía abarca el servicio a los demás e implica nuestra disposición a compartir todo lo que Dios nos haya entregado en su misericordia que pueda ser de beneficio para otros. Entonces, como nos estamos desprendiendo del egoísmo, de la codicia, de las ambiciones mundanales, materiales, obviamente otros se están beneficiando también. No me es difícil hacerle un mercadito a la viuda, ayudarle al viejito pobre, al que está desempleado. No, porque Dios ha puesto eso en mi corazón y esa es una gran bendición que llega por yo ser un buen mayordomo. Las bendiciones de la mayordomía son ilimitadas, mis hermanos. Dar con el Espíritu de Cristo es vivir de verdad. Con el Espíritu de Cristo, el Espíritu de abnegación, ya lo vimos, dio todo, hasta su propia vida. Es vivir de verdad, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos bendición para los demás y no encerrados en nosotros mismos. No, ese no es el plan de Dios. El ejemplo de Jesús, darnos por entero para beneficio de los demás y todo con amor. No porque me aplaudan y me saquen allá en una cartelera y en un periódico. No, todo es por amor a mi Dios y amor a mi prójimo. Ahora, la mayordomía también llega a ser una bendición para la iglesia. La adopción del plan bíblico de la mayordomía es indispensable para la iglesia. La participación continua de sus miembros en el acto de dar es como el ejercicio. Fortalece el cuerpo de la iglesia, lista para responder a cualquier necesidad que se presente en la causa de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy fiel al Señor y mi iglesia va a ser bien bendecida en todas sus actividades. No olvidemos la iglesia donde usted asista, usted vaya, tiene que pagar aseo, energía, acueducto, implementos de aseo y muchos otros servicios para poderla mantener. ¿Y de dónde sale eso? Pues de mis ofrendas. Entonces, yo soy una bendición para la iglesia, para que todos estemos en un ambiente de adoración hermoso y nos sentamos en comunión con nuestro Dios. Resumamos lo que hemos dicho sobre la mayordomía. El manejo sabio, inteligente para gloria de Dios, del tiempo. Así que, ojo, no podemos perder tiempo. Si hay tiempo para descanso, por supuesto, pero no para perder el tiempo. Bueno, no quisiera ser un criticón, pero doy como unos ejemplos por ahí. Personas que pasan muchas horas jugando dominó, jugando parqués, viendo novelas, a veces hasta el fútbol, pues, si ese tiempo no me requirió para otras cosas, bueno, manejo del tiempo que Dios me ha pedido cuenta, manejo de los tesoros. Es una cuádruple T, tiempo, tesoros, templo, talento. Los tesoros, el dinero que el Señor me da, los bienes materiales, mi cuerpo que es templo del Espíritu Santo, yo tengo que responder por el cuidado de mi cuerpo. Yo no puedo emborracharlo, llenarlo de vicios, de malos hábitos, no, Señor. Y mis talentos, mis habilidades, mis dones que Dios me ha dado. La mayordomía abarca esos 4 aspectos de los cuales yo tengo que responder delante de Dios. Quiero terminar con un párrafo del espíritu de profecía que se encuentra en el libro Mayordomía Cristiana y que de hace muchos años lo conozco y la verdad me ha hecho pensar y yo quiero que hoy ustedes lo reflexionen, lo piensen. Esta es la lógica de la mayordomía. Miren, nunca debemos olvidar que se nos ha puesto a prueba, lo puse en rojo,
se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra aptitud para la vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí, entregándonos posesiones temporales, pasajeras, a fin de que el uso que hagamos de ellas demuestre si se nos pueden confiar las riquezas eternas. Si yo sé manejar mi tiempo acá, que es de 24 horas, Dios ve que yo voy a ser idóneo para recibir la vida eterna. Si Dios ve que yo puedo manejar este cuerpo que se enferma, que le duele, cualquier cosa, me va a dar un cuerpo inmortal, glorioso, que jamás se va a enfermar. Si Dios ve que yo puedo manejar aquí las posesiones materiales, que soy fiel en devolverle lo que él me va a dar. Imagínense lo que promete la Biblia, que cada familia tendrá una hacienda, construirán las casas que soñaron, los palacios que quisieron, y fuera de eso tendrán un lugar a donde adorar a Dios con calles de oro. Hombre, cosas que ni siquiera han podido llegar a nuestra mente, Dios está preparando para nosotros, pero tenemos que mostrar aquí que lo poquito lo podemos manejar para poder ser idóneos del manejo de mayores e infinitas cosas. Y las habilidades. Si yo no uso mis talentos solamente para mi enriquecimiento y mi orgullo personal, sino para la gloria de Dios los demás, hombre, Dios me va a aumentar esos talentos en el cielo. Esa es la promesa que tiene el Espíritu de Profecía. Vamos a tener una vista telescópica para estudiar el universo, microscópica para estudiar el microcosmos. Vamos a entender tantas cosas, nuestras habilidades y conocimientos se van a desarrollar al máximo, pero Dios me prueba aquí primero, a ver qué tan capaz soy de manejar esto poquito que tengo para darme las cosas eternas y sin límite. Nunca, vuelvo y leo el comienzo del párrafo, nunca debemos olvidar que se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra aptitud para la vida futura. No irá nadie al cielo que haya demostrado que está contaminado con el egoísmo. Qué tremendo es. Qué linda lección. Dios es perfecto y lo que quiere enseñarnos es perfecto. No es que la iglesia me exige que no. Es la palabra de Dios. Es Dios preparándonos para recibir mayores cosas. Ese es su plan. Y por eso lo ha dejado registrado en su palabra. Hoy quiero terminar como siempre, haciendo la idea de que Jesús está con nosotros. Y de hecho, lo está esta tarde en la persona del Espíritu Santo y que nos dice lo siguiente en resumen. En tu mayordomía, el manejo de todo, demostrarás qué tan idóneo eres para vivir conmigo y poder otorgarte cosas mayores y eternas. ¿Qué les parece? Bueno, como es nuestra costumbre, siempre al final de cada doctrina, damos oportunidad para preguntas, para inquietudes, para aportes sobre el tema que hemos estudiado en el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede prender su micrófono y formular su pregunta. Buenas tardes, pastor. Muy buenas tardes. Quisiera saber, pastor, aparte de Malaquías en el Nuevo Testamento, que tenemos otros versículos sobre el diezmo. Tendría que buscártelos. Por favor, me indica, escríbame ahí, por favor, su nombre. Sí, señor. Ok. Y su teléfono, sí, y con todo gusto yo le voy a buscar en la concordancia y le voy a enviar entonces otros textos que tienen alusión al mismo tema. Con todo gusto, por supuesto, claro que sí. Anóteme por favor ahí el nombre, el teléfono y le ruego el favor a mis
colaboradores, que es mi hijo Ronald Alberto Puentes y la profesora Rosmary Canales, que me anoten por ahí el dato. En el chat puede usted escribir su nombre y su celular. Sí, por favor. Con todo gusto yo le voy a contestar. Porque en este momento no tengo esos versículos a mano. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, yo tengo una pregunta con relación al diezmo. El, Correcto. el cálculo del diezmo se hace en base al ingreso anual o al ingreso mensual. Muy buena su pregunta. Maravillosa esa pregunta. Sí, porque por Cada ejemplo, vez, yo trabajo con comisión en ventas, entonces cada mes es diferente. correcto. Muy bien. Sus ingresos, si son mensuales, de sus ganancias, usted saca el 10. Si es mensual, mensual. Si es quincenal, quincenal. Así de sencillo es. Perfecto. Es peligroso a veces acumular porque puede llegarle la tentación de gastar, de decir, yo voy a prestar aquí del Señor y yo después le devuelvo. No, que sea intocable. Si me entró quincenal, semanal, mi diezmo era semanal o quincenal y yo lo devuelvo. ¿De acuerdo? Sí, Ahora, muy sí, buena su pregunta porque me da pie a contestar otra cosa. Hay personas que son comerciantes, que tienen sus negocios. Por dar un ejemplo, alguien compró una mercancía, ya sea que sea, o invirtió haciendo arepas o lo que sea. Invirtió 500,000 pesos y vendió y le dio un total de 1.200.000. Entonces, ¿cuál debe ser mi diezmo? ¿De 1.200.000? No, yo invertí 500, entonces le resto al 1.200.000 los 500 y me dice que me quedan 700. Esa es mi ganancia, 700. Entonces mi diezmo va a ser, ¿cuánto? 70,000 pesos para el Señor. Entonces, uno siempre resta la inversión y diezma es solo la ganancia líquida. entendido. No sé si me he hecho entender. Sí, sí. Pastor, disculpe, pastor, ¿le puedo colaborar con el diezmo en el Nuevo Testamento? Bueno, perfecto, hermana Henry, ¿me está hablando? Sí, señor. Es en Mateos Muchas 23, gracias. 23. Dice, hipócritas, porque diezmáis la menta y el anís. Y está también en Lucas 11, 42. Muy bien, Fariseos que anote la diezman. hermana que preguntó, Lucas 11:42. Y Mateos 23, 23. Ese es el que leímos aquí, Mateo 23:23, sí. Y Lucas 11, 42. Ahí el Señor es muy claro con el tema de los diezmos. Hay en Hechos de los Apóstoles también citas donde los apóstoles recogían ofrendas para ¿Ofrenda? los pobres, etcétera. Sino que tengo que buscarse porque me sorprendieron, ya no las tengo en este momento. Sí, Hermano León, en Hebreos 7:2, muy así bien. mismo dijo Abraham los diezmos de todo. Entonces en Hebreos 7:2, 7:5 y 7:9 también está el tema que usted comenta, pastor. Muchas gracias. Bueno, pastor, a sus órdenes. Muy lindo su aporte, hermana Hedwig. Muy gentil. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Yo, pastor, Hermana Andrea Giraldo. pastor, lo que pasa es que, pues, sabemos que Dios no está de acuerdo con los juegos de azar, ¿no? Pero resulta y pasa que me pasó un caso que, pues, hace poco un familiar de la familia estaba vendiendo unas rifas por valor de 500,000 pesos. Yo, sinceramente, le compré no o sea, como con la intención de ganármelo, sino de colaborarle a la persona. Da la Correcto. casualidad que me lo gané, entonces entré como en discusión con mi esposo porque pues yo decía que era algo que yo no tenía y que un dinero que me entró extra y que sí sería bueno dar algo, pero él decía que no, que porque Dios no está de acuerdo con esos juegos, entonces quedé yo como, bueno, cuando son ocasiones así uno ahí, ¿qué hace? Hermana, ¿usted qué hizo ese dinero? Pues
usted sabe que diezmo no se da, pero sí, sí ofrecí, con eso di un aporte para el arreglo floral hoy en la iglesia, como pues como agradecimiento, aunque sé que pues es un juego de azar, pero por lo menos por eso te digo, es algo que yo no tenía y que Dios me lo dio en el momento que yo lo necesitaba. ¿Es una ganancia suya? No, Ah, no, no es una ganancia suya. pues no sé, es algo, pero te digo, es algo que no tenía y pues Hermana, es que aquí hay un atenuante, es que usted colaboró con cariño y con amor por la persona, que sea bendición o no bendición, Dios se la dio. Es un dinero. Si usted no quiere reconocerlo, entonces regálelo, bótelo, doy dinero y bueno, pero si usted va a usar algo de ese dinero es una ganancia. Entonces, diezme esa ganancia. sí, Descuente lo que usted invirtió en esa ayuda que le dio a la persona y diezmelo porque Dios se lo dio como una ganancia. No era su intención, pero fue un acto de amor y Dios se lo bendijo de esa manera. ¿Ya? Y de la listo, ofrenda pastor. y yo de usted, como no fue esa mi intención, pero Dios me lo dio, yo le devuelvo el diezmo. ¿Usted cree que Dios no lo va a querer? Pues digo que no supe como en ese momento como qué hacer, entonces opté por la opción de dar la ofrenda. Ya, pero es una ganancia suya. Listo, pastor, ya sé para la próxima. Piénselo, piense que es una ganancia. Llámelo Listo, bendición o no bendición, casualidad, lo que sea. Pero si usted no va a usar ese dinero, ok, no de diezmo, pero si usted lo va a utilizar, es una ganancia. Entonces, de nuestras ganancias es que devolvemos los diezmos. listo, pastor. Gracias. Yo no pienso que sea un dinero mal habido. Mal habido es cuando es de narcotráfico, de asesinar a alguien, de robárselo, sacárselo del bolsillo a alguien. Esos sí son dineros mal habidos. Simplemente aquí, este tipo de actividades que lógico no participamos en ellas, pero mucha gente aporta, son aportes y alguien se lleva ese acumulado. Ese es el asunto, ¿no? Pero para mí personalmente no es mal habido, porque ha habido aportes voluntarios, no obligados, no robados, etcétera. Entonces, en bendición o no bendición, a usted le llegó, si va a usar el dinero, diésmelo, ¿por qué no? Yo pienso eso. Puede que alguien me diga que estoy errado. Ese sería mi concepto personal. Y claro, no estoy animando para que todos ahora empiecen a comprar la lotería y el baloto y eso. Por supuesto que no, porque la Biblia, lógicamente, dice los sortilegios no son el plan de Dios, o sea, la suerte. No, eso no existe. Pero a usted le llegó no pensando en ganárselo, sino en colaborar. Yo algunas veces por ayudar a un estudiante, a alguien que hace una rifa para poder dar su matrícula, yo le compro, yo después ni miro los resultados ni nada, yo no me acuerdo de eso. Y Dios lo sabe. Y si algún día llegara a ganarme algo, Dios sabe que yo no lo hice con el fin de ganarme eso, sino de ayudar a una persona, de hacer un bien, una ayuda. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por haber participado con sus preguntas. Muy lindo cuando podemos participar en esta forma. Entonces, quisiera invitarles para el próximo tema. Tenemos que primero la oración, ¿no? La acción de gracias. Bueno, oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tu sabiduría no tiene límites y esto de la mayordomía es una demostración de ello. Gracias por darnos la oportunidad de ser bendecidos y de hacer tu voluntad.
Gracias porque en esta manera quieres desalojar el egoísmo, la ambición, la codicia de cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, fortalece nuestra mente y nuestra decisión de serte fieles, de hacernos idóneos para las cosas eternas que tanto anhelamos. Te lo suplicamos en ese nombre que hace posible todo, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les invitamos para nuestra próxima doctrina dentro de una semana, que será la conducta cristiana, y forma parte de ese grupo de doctrinas de la vida cristiana. La conducta cristiana. Están todos invitados y muchas gracias por habernos acompañado.